Mis hermanos, que Dios les bendiga. Hermoso día nos dio el Señor. ¿O no? Descansar un poquito del calor no es malo, ¿no? Es maravilloso. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, si no me equivoco, el domingo pasado en la noche recibimos una noticia, los chilenos, que algunos fueron a celebrar a la Plaza Italia, ¿cierto? Porque no solamente DiCaprio había logrado su tan anhelado Oscar, ¿cierto? Sino que también una película chilena, un cortometraje, había alcanzado este galardón del Oscar. Y algunas hermanas de aquí pusieron la foto del oso hasta en WhatsApp, ¿cierto? Y varios celebraron a su manera. ¿Y alguno ha visto el cortometraje? ¿Lo vieron en internet? ¿No lo han visto? Hermano, el sermón termina aquí, vamos a orar. Se llama Historia de un oso. Y básicamente cuenta la historia de un oso que estaba con su familia, es raptado por los malos agentes del circo, ¿cierto? Y lo llevan lejos de su tierra, lejos de su parentela, a trabajar en algo que a él le desagrada. Y todos sabemos ya por las noticias que esto apunta a una realidad pasada. No me voy a meter en temas yo más profundos y serios, pero apunta a la realidad de un exilio, a la realidad de alguien que fue expatriado. ¿Y por qué introduzco de esta manera? Porque la carta de Pedro que vamos a comenzar a estudiar hoy día, ¿cierto?, con esta serie que se llama Esperanza, que santifica, justamente está hablando a ¿quiénes? A los expatriados. Leíamos en los versículos que acabamos de dar lectura que Pedro escribe a los expatriados, o sea, a los exiliados que estaban distribuidos en estas regiones que nombra el autor. Entonces hoy día comenzamos con esta serie, Esperanza que santifica, esperando que el Señor nos bendiga a través de esta carta, que podamos ser desafiados por su palabra y que comencemos a anhelar esto, esta esperanza, esta santidad que Dios demanda también de nosotros. Entonces, si usted me da 30 segundos, voy a buscar el texto aquí en esta Biblia. Y comenzamos con nuestro sermón de hoy día. ¿Quién es el que escribe esta carta? ¿Y quién es Pedro? La carta comienza así: Pedro, apóstol de Jesucristo. Para aquellos que estuvimos estudiando el año pasado, interpretación bíblica, ¿cómo comenzaban las cartas? ¿Qué es lo primero que decía una carta? Salutación. ¿Cómo? Salutación. Una salutación. ¿Y en qué consistía una salutación o un saludo? En el saludo entonces se presenta el autor y se define a los destinatarios, ¿cierto? Entonces lo que está pasando aquí, comienza el versículo 1 diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y ya que tuvimos una escuela dominical bastante participativa, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué saben, qué recuerdan de Pedro? A ver si alguno puede levantar su mano y hacer alguna acotación. Lo primero que se les venga a la cabeza, lo primero que recuerden. ¿Quién es Pedro? A ver, ¿qué se recuerdan de Pedro? Pescador. Pescador. Oficio, pescador. ¿Qué más? Que Negó a Jesús. Negó a Jesús. Siempre pensando en las cosas malas de la persona. Está bien, está bien. ¿Qué más? de carácter impulsivo. Carácter impulsivo. ¿Me está diciendo a mí o está hablando de Pedro? Yo- Que me mira con esa cara como de acusador. Ya, carácter impulsivo. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Tenía suegro. Hermano, vamos a dejar hasta aquí esta participación. Muy bien, hermano. Llamado por Jesús. Muy bien. ¿Ah? Llamado por Jesús. Llamado por Jesús. ¿Cuál era su nombre original? El nombre original de este hermano era Simón. El Señor le cambió el nombre a Cefas, en arameo, o en griego, Pedro. Él tenía un hermano. Su hermano se llamaba Andrés. Y de hecho, Andrés es el que lo lleva a Jesús. Le dice, mira, tienes que conocer al Mesías, le dice, tienes que conocer a Cristo. Y Andrés le presenta a Pedro a Jesús. Y ambos eran hijos de su padre, que se llamaba, obviamente eran hijos de su padre, y su padre se llamaba Jonás. Era casado, como bien hacía alusión nuestro hermano
Joel, y el Señor cometió el error de sanar a la suegra de Pedro. Y yo creo que ahí está la explicación de por qué lo negó, por hermano. Ahí está la explicación de por qué negó al Señor. ¿Quién no haría eso después de que le sanen la suegra? Y en la carta de Corintios podemos ver, Pablo hace una alusión de que Pedro realizaba sus viajes misioneros con su esposa, ¿ya? Así que bien interesante eso. Creció en una provincia de la orilla del lago donde se ocupaba de la pesca y donde tenía mucho contacto con gentiles. Él guardaba la piedad, según nos relata el libro de Hechos, cuando él ve en una visión cierto tipo de animales y carne que él no comía. Dice, ¿por qué voy a comer estas cosas inmundas? Dice en el libro de Hechos, antes de ir a visitar a Cornelio. O sea, él de su niñez guardó ciertas tradiciones religiosas de su identidad. Pero él, aunque no era instruido en la ley, ¿cierto? También lo vemos en Hechos que los fariseos se asombran de Pedro cuando lo escuchan predicar. ¿Recuerda esos pasajes? Dicen, ¿y este pescador en qué momento aprendió tanto? Dicen, porque no era instruido en la ley, pero sin embargo sabía escribir y leer, ¿cierto? Imagínense, más de 2000 años atrás y ni siquiera mi bisabuela sabía escribir y leer, y él, siendo un pescador, sabía escribir y leer. Maravilloso. Junto con Juan y Jacobo formaban un círculo íntimo de Jesús, ¿ya? Y como bien decían varios hermanos así en el alcance, con frecuencia lo recordamos por su impulsiva devoción. Era una persona impulsiva, es así. Cuando el Señor le dice, recién conociendo, le dice, tira la red a tu lado derecho, le dicen, ya, la tiraron. Y cuando empezaron a llenarse, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro suelta las redes, va donde Jesús, se tira los pies y dice, sal de aquí, le dice, aléjate de mí, le dice Pedro, porque yo soy hombre pecador. Todos los demás tranquilitos, guardando la compostura, y él se tira al suelo y hace escándalo, ¿cierto? Cuando Jesús viene caminando por el mar, ¿qué hace Pedro? Le dice, Señor, manda que yo también pueda ir, le dice Pedro. Y camina por el mar, hasta que se hunde. Cuando el Señor le dice, ustedes se van a escandalizar porque yo voy a ser sacrificado, voy a pasar tiempo difícil, le dice, no, Señor, yo no me voy a escandalizar, yo voy contigo a toda, de pana, compadre, hasta la muerte, le dice. Y lo niega, por hermano, lo niega 3 veces. Entonces, claro, siempre recordamos a Pedro por esto, pero en la historia de Pedro, del autor de esta carta, podemos ver la tremenda obra transformadora de la gracia de Dios, hermano. En el libro de Hechos vemos que él presidía a los discípulos. Cuando había que tomar una decisión, antes de Pentecostés estaba Pedro ahí liderando el grupo. Pedro se transformó, de hecho, en el predicador principal de la iglesia en Jerusalén. Y le voy a decir algo. Con sus 2 primeras predicaciones, ¿sabe cuánta gente se convirtió a Cristo? Cerca de 8.000 personas. En su primer sermón se convirtieron 3.000 personas. En su segundo sermón, cerca de 5.000 personas. Mi hermana, ¿dónde está la hermana Sarina? Ahí está, me podrá corregir. La iglesia presbiteriana hoy día tiene alrededor de 2.000 y tantos miembros a lo largo de todo Chile. Fíjense, Jerusalén, 8.000 miembros en 2 sermones. ¿Qué tal? Lo que hizo Dios a través de Pedro fue un avivamiento tremendo en Jerusalén, por medio de su predicación. Pero de esas cosas no las recordamos, ¿cierto? Nos acordamos de lo malo nomás de Pedro. Pero ahí está un hombre transformado por la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino que él también fue testigo en carne propia de la persecución hacia los cristianos. Él mismo fue llevado a los concilios, él mismo fue amenazado de muerte, y él fue testigo de la persecución incluso del mismo Saulo de Tarso, cuando los cristianos tuvieron que ser diseminados y tuvieron que expandirse a otras regiones por causa de la persecución. Y estas son las circunstancias que caracterizan a los lectores de esta carta. El versículo 1 nos dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces Pedro está escribiendo a estas personas, a las que tuvieron que arrancar, a las que tuvieron que salir. Estas personas estaban lejos de su tierra, estaban lejos de su parentela, probablemente perdieron sus casas, y muy probablemente también su corazón tenía una nostalgia profunda
por la lejanía de su tierra, de sus bienes, de su familia, de su parentela. Entonces Pedro escribe a ellos, a los que están expatriados, a los que están exiliados, a los que están dispersos, revueltos, ahí entre estas regiones de Asia Menor. Y estos creyentes eran perseguidos por causa de su fe, eran acusados injustamente y atravesaban tiempos de gran prueba. Y esto lo podemos comprobar a lo largo de toda la carta de Primera de Pedro que comenzaremos a estudiar. Por mencionar algunos versículos para que nos hagamos una idea. Versículo 1:6 nos dice: hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. 2:19 nos dice: soporten penalidades aún sufriendo injustamente. Verso 3:14: dichosos si sufren por causa de la justicia. 3:17: si es la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Verso 4:12: no se extrañen del fuego de prueba que están soportando. 4:16: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Y nos saltamos al 5:9: sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Entonces, ya vamos adentrándonos a la carta de Pedro. ¿Quién es el autor? ¿Ah? Uno de los discípulos del Señor, alguien que ha sido transformado por la gracia de Dios y que ha sido testigo de la persecución. ¿Quiénes son los destinatarios? Son exiliados, expatriados que están pasando por un tiempo de prueba, están pasando por una etapa de prueba, por un tiempo de persecución. Entonces, ¿con qué propósito Pedro escribe esta carta? Yo les voy a pedir que me acompañen en el capítulo 5 y leamos el versículo 12. Porque lo que hace Pedro en este versículo es dejar allí escrito cuál es el propósito y la intención con la cual él escribe. Y él dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Otras versiones dicen: no, os he escrito brevemente para animarlos y confirmarlos en la verdadera gracia, para que en ella permanezcan firmes. Entonces, ¿qué hace Pedro como un buen apóstol de Jesucristo? Preocupado por la iglesia, él escribe una carta a los que estaban siendo perseguidos para animarles, para confirmarles en la fe, para confirmarles la verdadera gracia de Dios, para que permanezcan firmes en ella. Entonces tenemos dos versículos hoy día en los cuales vamos a meditar. Solamente dos versículos. Esto para un predicador es un desafío. Pero creo que este texto es muy importante para nosotros también como creyentes, para reafirmar nuestra identidad en tiempos difíciles. Lo que hace Pedro en este saludo es no solamente decir a los expatriados de la dispersión que están allá, sino que también refuerza su identidad en la verdadera gracia. ¿Y cómo él refuerza la identidad de sus lectores en la verdadera gracia? Lo hace describiéndolos por medio de tres características. Primero dice que ellos son elegidos según la presciencia de Dios. Segundo dice que fueron santificados por el Espíritu. Y tercero dice que ellos fueron rociados con la sangre de Jesucristo. Si usted tiene ahí una lectura más minuciosa, una lectura que se detiene allí, va a haber tres personas en este versículo: al Padre, al Espíritu y al Hijo, y a Jesucristo. Entonces Pedro vemos que tiene un concepto trinitario muy marcado, pero él dice que nuestra identidad, o podemos desprender aquí una identidad basada en este Dios trinitario, en este Dios trino. Eso me gustaría que reflexionáramos hoy día, que nosotros redefinamos nuestra identidad en base a lo que Dios ha hecho en su gracia. Muchas veces, esta cultura, esta sociedad nos llama a darnos a nosotros mismos una identidad por medio de lo que nosotros hacemos, por medio de lo que nosotros tenemos, por medio de lo que nosotros logramos, por medio de lo que nosotros mostramos, por medio de nuestra productividad. Pero el Señor nos llama a que nuestra identidad esté fundamentada en ninguna otra cosa más que en su gracia. Porque sin su gracia no somos absolutamente nada. Entonces, que Dios nos hable en esta mañana
para poder reflexionar en nuestra identidad que nos ha sido otorgada por la gracia de Dios. En primer lugar, somos elegidos según la presciencia de Dios. Qué hermoso es poder estar en una iglesia presbiteriana y poder hablar de que Dios escoge soberanamente sin temor a que me tiren un himnario en la cabeza, hermanos. Esto para mí es un gozo tremendo. Sin duda alguna, la elección que Dios hace es un punto fundamental para definir nuestra identidad. No porque nuestra identidad esté basada en una doctrina reformada calvinista, sino porque nuestra identidad está basada, severamente marcada por un amor soberano e incondicional de parte de Dios. Amén. Nuestra identidad está fundamentada en el amor soberano e incondicional de nuestro Dios. Y así es como interpretamos este texto. Por eso los calvinistas no concordamos con esta interpretación que ha sido históricamente nombrada como la interpretación arminiana. Más de algunos de ustedes habrán escuchado la interpretación arminiana de cómo Dios escoge. Ellos interpretan este texto de esta manera: Dios escoge según su presciencia, o sea, según su preconocimiento. ¿Cuál es la interpretación que ellos hacen? Dios, como conoce todas las cosas, vio hacia el futuro y vio quiénes iban a creer en Él. Entonces Dios, como vio quiénes iban a creer en Él en el futuro, los escoge. Muy rebuscada esta interpretación, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que apunta esto? De que los hombres se escogen, y porque los hombres se escogen y Dios al ver esto, entonces Dios también escoge por debajo. Es totalmente contradictorio con lo que el pasaje nos está diciendo. El pasaje está diciendo que Dios escoge. Es su voluntad la que lo determina, no la voluntad de los hombres. De hecho, si miramos el texto con más atención, dice que Dios escoge para que ellos obedezcan a Jesucristo. No es que ellos obedecen a Jesucristo, entonces Dios los escoge. ¿Está muy enredado el tema o está bien? Clarito. ¿Está bien? ¿Sí? Está mejor que yo entonces. ¿Cuál es la interpretación, podríamos decir, más acertada de este texto? ¿Cuál es la interpretación que nuestra tradición ha asumido? Una interpretación bíblica, histórica y gramática. Es que cuando habla de presciencia en este pasaje, claramente habla de preconocimiento, pero no de un conocimiento meramente intelectual de que ve hacia el futuro, sino un conocimiento que se refiere a una esfera totalmente afectiva. ¿Ha escuchado cuando la Biblia nos habla de que este varón conoció a su esposa? Obviamente antes la conocía, sabía su nombre, la había invitado a un trago mínimo, ¿ya? Antes de acostarse con ella. Lo que está hablando cuando un varón conoce a una mujer, que está hablando de que ellos se unieron en un vínculo afectivo de compromiso. El profeta Amós en el versículo 3:2 está hablando el Señor Israel y dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. El Señor le dice a Israel: a vosotros solamente los he conocido de todas las familias de la tierra. Pregunto yo, ¿acaso el Señor no sabía que existía Egipto? ¿No sabía que existían los moabitas o los persas? Claramente sabía que existían. Pero el Señor está hablando de un conocer de amor. El Señor tomó a Israel, se hizo su padre, se hizo como su esposo y los cuidó, los protegió y hizo un pacto con ellos. Entonces, cuando el Señor nos habla de que fuimos elegidos según su presciencia, según su preconocimiento, está hablando de algo mucho más hermoso que algo intelectual. Está hablando de que Dios lo amó a usted, me amó a mí desde la eternidad. Jeremías dice al pueblo de Israel, cuando ellos eran rebeldes, cuando eran tercos, Jeremías le dice, Dios a través de Jeremías le dice al pueblo de Israel: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué hacia ti mi misericordia. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. El Señor ha amado a un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, quizás muchos de nosotros hemos esperado recibir amor de una persona concreta. Muchos de nosotros hemos esperado cuando niños recibir amor de personas de las cuales esperábamos recibir su amor.
quizás de nuestros padres, quizás de nuestros cercanos, quizás de personas de las cuales esperábamos acciones concretas que nos demostraran amor y no las hemos recibido. Quizás ese simple hecho de no recibir amor de la persona que nosotros esperábamos ha marcado nuestra vida y ha marcado nuestra identidad. Hoy día mucha gente camina con una identidad marcada en el dolor, en la frustración de no ser amado por quien quería ser amado, en la frustración de no recibir amor por quien él esperaba, por quien ella esperaba recibir amor. Pero fíjense qué hermoso es que nuestra identidad como creyentes no está basada en el amor de alguien que esperábamos, sino que está basada en el amor eterno de alguien que sí nos amó. Antes de hacer el bien o antes de hacer el mal, Dios nos amó eternamente y su amor es suficiente para fundamentar nuestra identidad. Entonces, todos aquellos que hemos sido marcados por esta situación, todos aquellos que hemos sido marcados por esta frustración, tenemos esperanza en Cristo. Amén. Tenemos esperanza en Cristo porque en Cristo somos amados. Amén. Como dice Efesios 1:3, en Cristo somos aceptos en el amado. Qué hermoso es esto para nosotros, para el joven que muchas veces está buscando ahí su espacio donde encajar y donde sea admirado o donde sea respetado por lo que hace, por lo que es. Hermanos, ahí está, aquí está. Somos aceptados, somos amados por Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y esto define su identidad en cualquier tiempo o circunstancia de la vida. Tenemos esperanza porque somos amados por Dios eternamente. El segundo punto que nos dice este texto es que somos santificados en el Espíritu, o santificados por el Espíritu. Y este es un segundo factor importante que golpea nuestra identidad. Es una tensión que vivimos continuamente. Vivimos en una tensión porque estamos en un mundo caído. Estamos en una sociedad en que está llena de dolor, de accidentes, de odio, de una realidad distorsionada, en donde se celebra lo malo y donde se rechaza y se aborrece la justicia. ¿Nunca has sentido esa tensión? ¿Nunca has sentido esa tensión? Vemos el Antiguo Testamento cuando Job de pronto pierde su familia, pierde sus hijos, y él era un hombre justo y de repente se pregunta, ¿por qué vivo esta injusticia? ¿Por qué pasan estas cosas si soy un hombre que intenta vivir la justicia, que vive con temor a Dios? ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde hay odio, donde hay violencia, donde hay accidentes, donde el dolor nos golpea, y ahí estamos. Pero no solamente estamos en una batalla con nuestro alrededor, con nuestro sistema, estamos en una batalla con nosotros mismos, hermanos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si la maldad no solamente está en nuestro alrededor, está en nuestro propio corazón. ¿De dónde vienen nuestros malos pensamientos? ¿De dónde viene la fornicación? ¿De dónde viene la avaricia? ¿De dónde vienen estas cosas? De nuestro corazón que también está caído. De esta naturaleza vieja que aún sigue batallando, dice el apóstol Pablo, con nuestro espíritu. Estamos en esa tensión. Y esto claramente también puede definir nuestra identidad. Alguno puede decir, yo ya no puedo cambiar. Ya no puedo cambiar. ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar que la gracia me arrastre y me lleve al cielo. Porque yo ya estoy sonado, ya no puedo cambiar. Otro puede decir, esto no se va a quedar así, yo voy a tomar la rienda de este asunto, voy a establecer reglas fijas en mi vida, voy a poner parámetros y normas que me hagan vivir en santidad. Entonces yo creo un sistema moral de normas que me las invento yo para poder vivir de manera justa y piadosa. Y podemos, hermanos, intentar aliviar esta tensión de distintas formas sobre cómo enfrentarnos delante de un Dios que es santo. Pero fíjense cómo Pedro anima a los creyentes en la verdadera gracia. Él le dice, el Espíritu ya lo santificó. Esto es hermoso. Es hermoso, hermano. Porque este Dios santo, este Dios que no puede mirar el mal, este Dios que no se relaciona con el pecado, ¿sabe lo que hizo? Decidió apartarlo a usted. Decidió apartarlo a usted y a mí para poder estar delante de Él. Nos apartó, nos santificó
para poder relacionarse con nosotros. Entonces la santidad, entonces la pureza, entonces la justicia no es una obra que nace en usted, no es un esfuerzo que nace en usted, no son reglas que usted se pone ni que yo me pongo. La santidad es una obra que Dios ya comenzó en nosotros. Amén. Alabado sea el Señor por eso. Amén. El Señor ya comenzó una obra en nosotros para hacernos santos. Amén. Esto es hermoso, hermano. Su palabra dice que fuimos escogidos para ser santos sin mancha delante de Él. Efesios 1. Efesios 2 nos dice: fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó, Él nos escogió, ¿para qué? Para que fuésemos hechos como su Hijo Jesucristo, santos. Entonces nuestra identidad hoy puede estar firme en la gracia de Dios que me declara santo. Me declara santo por la obra de Cristo. Pero no solamente eso, no solamente queda ahí, sino que el Espíritu que me santificó me sigue santificando. Ese Espíritu que me apartó sigue trabajando en mí y capacitándome para yo poder vivir en justicia y reflejar a Cristo. Porque somos pueblo escogido, nación santa, ¿para qué? Para anunciar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Fuimos llamados a su luz. Fuimos llamados a testificar con nuestra vida de un Dios santo. Entonces esto nos anima, hermano. Esto nos anima y marca nuestra identidad. Fuimos apartados por Dios. Y aquí hay un concepto clave para el cristianismo hoy en día, creo yo. Hoy en día intentamos mucho ¿cómo se llama esto? La ropa que usan los soldados? Mimetizaje. Creo que los cristianos de repente buscamos mucho eso. Mimetizarnos con este mundo, con sus deseos de sus ojos, con sus deseos de la carne, y estamos en esa tensión de intentar mimetizarnos para alcanzar. Y creo que también es necesario entender esto. Dios nos ha apartado para que también seamos diferentes. ¿O no es así? Amén. Pedro dice más adelante en la carta: sus amigos hoy se asombran de que no caminan como caminaban antes. Así es. Ahora la pregunta es si nuestros amigos se asombran de cómo estamos caminando ahora o no. ¿Ellos pueden ver la obra de la gracia de Dios santificando nuestras vidas o no? ¿O estamos igual que Él? Que el Señor nos bendiga, que Él trabaje en nuestras vidas y siga trabajando en nuestras vidas en la santificación del Espíritu. Una tercera característica es que fuimos rociados por la sangre de Jesucristo. Si hay algo, hermanos, que ha identificado a la iglesia cristiana a través de los siglos, es la estricta obediencia a un solo Señor, cuyo nombre es Jesucristo. La iglesia del primer siglo, del segundo siglo, cuando los emperadores se llenaban de ira porque los cristianos solamente se arrodillaban delante de Cristo y no de otro emperador, entonces ellos se llenaban de ira y perseguían a la iglesia por esto. Y los primeros cristianos eran comprendían tan bien esta idea de un solo Señor, que eran capaces de entregar su vida, ser quemados, ir a la hoguera, ir al Coliseo romano, en obediencia a un solo Señor. ¿Cuánto nos falta hoy día, no? A este cristianismo moderno actual? Este entendimiento de que tenemos un Señor que puede demandar nuestra vida en cualquier momento, y con gozo entregamos nuestra vida a este solo Señor. A este Señor es que nosotros nos sometemos en obediencia. A este Señor nosotros humillamos nuestra vida y acatamos sus mandamientos, porque el verdadero amor a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces alguno dirá: ¿y dónde está la gracia de Dios en esto? En que tu vida ahora sea como un esclavo para alguien. El texto nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer a este Señor que nos roció con su sangre. Ahí está la gracia de Cristo en nuestra vida. Nosotros obedecemos a un Señor, pero un Señor que se hizo siervo.
y que fue a la cruz, que fue sacrificado, que fue abofeteado en su cara, que fue escupido y que fue burlado, y que se humilló hasta lo sumo. Un Señor que se humilló hasta lo sumo para rescatarnos y librarnos de nuestros ídolos que nos esclavizaban y que nos denigraban. ¿Puede ver la gracia de Dios allí? En que su Señor, aquel a quien usted somete su vida, aquel yo someto mi vida, se hizo siervo para salvarme. Bendita gracia de Dios, hermano. Amén. Bendita gracia de Dios que demanda nuestra obediencia. ¿Saben por qué? Porque tenemos ejemplo en Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, haya pues en nosotros este mismo sentir. Bendito sea el Señor. Que haya en nosotros este mismo sentir, obediencia a un solo Señor, a un Señor que nos roció con su sangre para redimirnos, que nos compró con su sangre, nos declaró justos y santos delante de Dios. Bendito sea su nombre. Cristo nos libera de la esclavitud de nuestros vicios e ídolos que nos denigran, que nos destruyen, y por su gracia nos transforma a través de este Salvador y digno Señor de nuestras vidas. Con su propia sangre nos compra para sí y nos hace sus siervos para vivir ahora esclavos de su amor y de su bondad. Su identidad está ahí, hermano. Usted es esclavo, usted es esclava. Y es esclavo de Cristo, su Señor y mi Señor. Entonces, para concluir, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te amó eternamente y ha estado trabajando en ti de mucho antes de que nacieras. Amén. Tu vida, hermano, hermana, nunca ha estado a la suerte. Nunca ha estado a la suerte. Por más que vengan vaivenes, por más que vengan circunstancias dolorosas, por más que venga la persecución, por más que venga la enfermedad, por más que venga el sufrir injustamente, tu vida, mi vida nunca ha estado a la suerte. Desde antes que nosotros naciéramos ya estábamos en el plan perfecto de un Dios soberano. Amén. Tenemos esperanza, hermano. Tenemos esperanza en este Dios soberano. Toda circunstancia temporal tiene un propósito que ha sido determinado de la eternidad. Y este propósito es que seamos transformados al carácter de Cristo. Anímese en eso. Su identidad está marcada por Cristo. Entonces, no basemos nuestra identidad en nuestro esfuerzo, en nuestra productividad, en buscar el amor, la aceptación de otras personas, en una vida intachable, o una vida libre de restricciones, a vivir la vida loca. No, hermano. Nuestra identidad está basada por la obra del Dios Trino. Escogidos, amados, santificados y rociados con una sangre preciosa. ¿Por qué rendirnos entonces, hermano? ¿Por qué rendirnos cuando las circunstancias son difíciles? ¿Por qué rendirnos cuando está empañada nuestra visión de la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Por qué rendirnos cuando nos cuesta ver el propósito de Dios en las circunstancias que estamos pasando? ¿Por qué rendirnos en el dolor si Dios ha estado trabajando en nuestras vidas desde la eternidad y Él no se ha rendido de ti ni de mí? Él no se ha cansado de nosotros, por más que tiene muchos motivos, ¿no? Él no se ha rendido de trabajar en nuestra vida. Entonces, para aquellos de ustedes que no han confiado en Cristo como su Señor, que no han atesorado esa sangre preciosa como suficiente para salvar, les voy a decir algo. Usted no necesita saber si es un escogido o no. Usted necesita saber que es un pecador, pero que en Cristo hay abundante gracia para obtener salvación y ser reconciliado con Él. Así que venga a Cristo. Venga a Cristo, porque el que a Él viene no va a ser echado fuera. Que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones a la humildad, a la alabanza a este Dios Trino. Que por su gracia, esta verdadera gracia de la cual nos habla el apóstol Pedro, nos ha incluido en su plan perfecto de redención. Amén. Ahí está su identidad y mi identidad. Les invito a que oremos.